poco aquí a contarles una experiencia que tuve, yo creo que la fortuna de vivir hace un par de años en Colombia. Como les decía Laura, mi perfil es desde la ingeniería, yo soy ingeniera civil y ya luego fui derivando como en estas áreas de las ciencias atmosféricas, la hidrología, hasta que hice pues un doctorado en estas áreas. Pero cuando regresé a Colombia, soy profesora en la Universidad de Antioquia, estaba de alguna manera este proyecto esperando, un proyecto social con una componente social muy grande, en el que básicamente lo que queríamos hacer era conformar una red social de monitoreo, donde la gente se encargara de hacer mediciones de niveles de ríos y de lluvia en el margen de una experiencia muy catastrófica que ocurrió en Colombia hacia el año 2010-2012, que fue la temporada que se denominó temporada invernal o la invernal, con graves consecuencias a nivel nacional. Entonces un poco es a contarles sobre esto. Aquí quiero resaltar, pues estos son como algunas de las personas que me acompañaron, pero en realidad llegamos a ser como cerca de 50 personas que trabajamos en esta experiencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para el año 2010-2012, en el norte de Sudamérica, ocurrió una de las temporadas de lluvia más fuertes desde que se tienen registros, particularmente el año 2010 es el año con mayores registros de precipitación en Colombia desde que hay registro instrumental. Esto es tomado de la página de la fuente principal, digamos, de información hidrológica y meteorológica en Colombia, es la autoridad, es como la DMI acá, el IDEAM, y básicamente aquí lo que estamos viendo son mapas de anomalías de precipitación en Colombia en ese transcurso del año 2010 al 2011. Colores azules significarían mucha lluvia, mucho más de lo normal, colores amarillos y cafés significarían lluvia mucho menor de lo normal. Entonces lo que podemos ver es que rápidamente para agosto del año 2010, sobre todo en el centro y norte de Colombia, los niveles de precipitación llegaron a ser más del doble de lo que normalmente es la precipitación en esos meses. Aquí debo resaltar que en Colombia, sobre todo en esta región del occidente y el centro de Colombia, nuestras épocas de lluvia son marzo, abril, mayo y septiembre, octubre, noviembre, y para junio, julio, agosto, diciembre, enero, febrero tenemos lo que llamamos verano, ¿cierto? O sea, tenemos época de menos lluvia. Entonces uno puede ver aquí en un tiempo en el que típicamente deberíamos tener menos precipitación, que las precipitaciones ya se excedían en términos climatológicos, y si seguimos mirando a diciembre de 2010, que sería una segunda temporada seca, el país ya estaba con grandes valores de precipitación, y esto persistió incluso hasta entrado el año 2012. Si ustedes recuerdan, para el año 2010-2011 se desarrolló un evento La Niña, también catalogado como un evento muy fuerte, hubo un receso muy breve y luego 2011-2012 fue otro evento La Niña de menor magnitud. Entonces digamos que es en medio pues de una variabilidad natural, esos efectos asociados al fenómeno ENSO, pero realmente lo que ocurrió alrededor de todo esto en Colombia, aquí quiero mostrar antes de decir eso, un poco pues de un estudio desde la física, o sea, pensando la dinámica de este fenómeno. Lo que ocurrió para esta región aquí, que es Colombia, es que se nos incrementó el transporte de humedad debido a una corriente superficial que llamamos el chorro del Chocó. Aquí tenemos orografía, justo cuando entra a Colombia los Andes se divide en 3 ramales, entonces tenemos, digamos, condiciones topográficas complejas y tenemos otra circulación superficial importante que se llama la corriente del Caribe, el chorro del Caribe, que para esa oportunidad generalmente se lleva humedad hacia Centroamérica, pero en esos años particulares generó mayor transporte de humedad hacia Colombia. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Colombia? Pues aquí vemos algunas imágenes tomadas de archivos de periódicos y de revistas en Colombia. Una crisis, una emergencia nacional. Se habla más o menos de 4 millones de personas afectadas, de 7 billones de dólares en pérdidas a nivel nacional, pero digamos que todos estos eventos y estos fenómenos que se lograron observar a nivel social, finalmente lo que demostraron es que no teníamos preparación. No teníamos una preparación ni desde comunidades, nosotros como para cómo respondemos a estas emergencias, pero tampoco había preparación suficiente desde la parte institucional. Entonces ese año, en diciembre de 2010, el presidente de la República, sigue siendo Juan Manuel Santos, emitió un decreto diciendo que la gestión del riesgo era prioridad nacional y que las instituciones ambientales se tenían que encargar de esto, y nace este proyecto del que les voy a hablar, que es un proyecto que desarrollamos en conjunto con una autoridad ambiental en Colombia. Estas son unas imágenes tomadas durante el trabajo en campo que se desarrolló durante el proyecto.
Estas imágenes muestran una población, esto es Caño Pescado, en una región justamente ya como en la parte de la llanura de inundación de un río muy importante en Colombia, que es el río Cauca. Esto fue tomado para 2012 y ellos estaban en esas condiciones desde 2010. Diciembre de 2010 generó que se cortara el pase entre Nechí, que es como el municipio principal a ese corregimiento, y ellos están en esas condiciones desde el año 2010. Y siguen en condiciones similares. Entonces la pregunta es, queremos hablar de gestión del riesgo, queremos acercarnos a esas comunidades, pero estas comunidades viven así. Entonces, ¿cómo logramos generar credibilidad y poder trabajar alrededor de esa reflexión de que realmente tenemos que entender y monitorear el clima, ¿cierto? Si queremos nosotros mismos estar preparados y aprender para futuras experiencias. Entonces, ¿quiénes somos? Pues este es un proyecto que se denominó Red Social de Monitoreo para Alertas Tempranas. Esta fue pues una del cabezote, digamos, la imagen para presentar el proyecto ante las comunidades. Esto es un proyecto piloto, nunca antes se había hecho como un proyecto de esta envergadura. En términos económicos fue como $1 millón de inversión de la corporación ambiental que se llama Corantioquia, que es esta que aparece acá, que fue pues quien financió el proyecto. Trabajamos en la jurisdicción de esa corporación que abarca 80 municipios de Colombia, o sea, son 80 municipios distintos con características diferentes, y básicamente lo que queríamos hacer era entonces acercarnos y empezar a reflexionar alrededor de la gestión del riesgo, pero muy centrados en la vulnerabilidad. O sea, generalmente como trabajamos nosotros la gestión del riesgo, no sé el caso particular de Chile, pero pues no me sorprendería que fuera de esa manera, es centrarnos en la amenaza. Centrarnos en que hay terremotos, centrarnos en que puede haber erupciones volcánicas, en que puede haber inundaciones, etcétera, pero nos olvidamos de una segunda parte importantísima en el riesgo, que es la vulnerabilidad. Entonces, el ejemplo, si yo estoy en un lugar que es muy susceptible, tiene una amenaza muy grande ante sismo, pero yo tengo construcciones que son resistentes para ese sismo, puedo disminuir el riesgo, porque las personas están en una vulnerabilidad menor. Lo mismo puede ocurrir en regiones, por ejemplo, susceptibles de deslizamientos, etcétera. Entonces, aquí hay una componente que es social, que ya trasciende el asunto de lo biofísico, de entender el clima, de entender en el caso de, por ejemplo, la sismología, de entender la vulcanología, es entender también el comportamiento de un elemento importantísimo en el ecosistema que finalmente somos nosotros, la sociedad. Entonces, un poco lo que pretendía este proyecto y la idea pues con la que seguimos trabajando es que necesitamos reducir esa brecha entre entender el riesgo solo desde lo físico, como a veces como geólogos, ingenieros solemos pensar, sino incluir también esa parte de vulnerabilidad, que es lo que el CR2 también quiere hacer en este trabajo multidisciplinario, y que es un reto enorme y es súper difícil realmente llegar como a acuerdos entre todas estas áreas. Entonces, ¿por qué fue que resultó la idea de este proyecto? Pues como les conté ahora, esa temporada lluviosa 2010-2012 nos generó grandísimos estragos, grandísimas dificultades a nivel nacional. Se evidenció una precaria preparación por parte de las instituciones, de las comunidades, de las autoridades. O sea, llegó todo el desastre y no había cómo atender ese desastre. Hubo distintas acciones de emergencia, surgió algo que se conoció como Colombia Humanitaria, que fue un esfuerzo muy grande, muy valioso digamos, del Estado por tratar de atender a estas víctimas, pero de alguna manera siguiendo parados en el asunto del atencionalismo, o sea, de atender y no de prevenir. Y yo creo pues que en el camino se ha intentado como ir corrigiendo, y creo que cada vez hay más conciencia de que es un asunto de la prevención y no un asunto de la prevención del desastre y no un asunto de la atención de la emergencia, que es como generalmente se ha trabajado. Entonces, pues básicamente es, bueno, ¿cómo logramos nosotros potenciarnos como comunidades, también como administraciones, incluso como académicos para este tipo de asuntos que son naturales y que se van a ver agrandados también pues por el asunto de cómo nosotros ocupamos el territorio? Es conocimiento, un conocimiento también de esa amenaza, de esa vulnerabilidad, y un poco a eso es que va dirigido este proyecto, es monitorear como una estrategia, primero para generar lazos, porque los lazos comunitarios fallaron también en esa emergencia, o sea, no había comunicación, te pasaba algo y no hablabas con nadie, no sabías a quién recurrir, hay falta de confianza entre instituciones, la gente no cree en los gobiernos, no cree en sus autoridades, es un asunto real que se ve, digamos, agravado en estas situaciones de crisis como las que se vivieron en Colombia, por ejemplo, como la que se vivió hace pocos meses en el norte de Chile. Yo creo que eso evidencia mucho como esas faltas de confianza que existe entre comunidades y administraciones. Entonces, el principal objetivo de esto era tratar
como de acercarnos hacia esa reducción de vulnerabilidad a partir de, digamos, de una meta muy específica que era usar el monitoreo como pretexto precisamente para esa conversación. Monitoreo de dos cosas muy básicas, lluvia y niveles de ríos. Digamos que eso es enfocado hacia este tipo de amenazas, pero si uno lo piensa desde otro punto de vista, podría aplicarse a otro tipo de amenazas, ¿cierto? O sea, un poco como lo que quiero aquí es mostrar el enfoque que nosotros adelantamos para adelantar este proyecto. Entonces aquí, en esta figura que vemos, es un poco como la región de estudio. Pues aquí vemos a Colombia en el contexto de Sudamérica, esa región norte del continente, el noroccidente del continente. Justo toda esta región, incluyendo Venezuela, tuvo entonces grandes niveles de precipitación en esos años. Este es el departamento, que aquí sería un poco como la región Antioquia, es el departamento del cual soy, y esta es la región, ya aquí está Antioquia, esta es la región en la que nosotros trabajamos, que cubría 80 municipios. Si ustedes ven acá, estos son los Andes que se dividen en 3 ramales, Cordillera Occidental, Central y Oriental. Entonces, ahí podemos imaginarnos desde el punto de vista físico, pues la cantidad de complejidades que se pueden presentar cuando tratamos de hablar entonces de cuál va a ser la respuesta hidrológica de un río ante un tipo de evento de lluvia, por ejemplo, y más si pensamos que hay zonas de minería extensiva, de ganadería, en fin, o sea, hay gran cantidad, digamos, de formas de ocupar el territorio. Y estos que aparecen aquí abajito es esta región, que es la jurisdicción de esa corporación ambiental. Aquí en esos colores más moraditos aparecen las cuencas, porque al final nosotros, pues, ¿cómo responde el agua en un medio físico que conocemos muy bien, que se llama la cuenca hidrológica? ¿Cierto? Entonces trabajamos en esas unidades territoriales. Inicialmente, ese es un proyecto piloto, como les menciono. Entonces, ¿cuál fue esa ruta metodológica que nosotros quisimos considerar para adelantar este proceso? Entonces, básicamente, en lo que nosotros nos quisimos basar es que hay muchísimas maneras de percibir el riesgo. De hecho, ahora con Cintia conversábamos un poco sobre esa percepción. Cuando uno va a un país, como es el caso particular de Colombia, en donde pues no es un secreto para nadie las grandes problemáticas sociales que ha enfrentado el país durante tantas décadas, hablar de percepción del riesgo puede ser una cosa muy variable. Entonces hay personas que se sienten en riesgo porque está una montaña al lado que se les puede venir encima, pero hay otros que no consideran eso, hay otros que se sienten en riesgo porque no tienen que comer, o se sienten en riesgo porque hay grupos armados en la región, o se sienten en riesgo, incluso lo mencionaban por sectores productivos, las empresas que generan energía porque inundan las regiones o tienen ciertos modos productivos ante los cuales ellos se sienten vulnerables y se sienten en riesgo. Entonces es un asunto que uno de pronto desde el clima, pues desde estas áreas que nosotros manejamos de la geofísica, uno dice, pero ¿cómo no le va a importar saber cuánto llueve si eso es tan importante? Pero es porque nosotros lo vemos así, ellos tienen una visión distinta. Entonces esto primero hay que pensarles en el contexto del territorio, en el contexto de la cultura. Aquí, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Chile, uno piensa en Chile, tienen entonces también comunidades descendientes de indígenas. Si se van al norte hay unas dinámicas distintas asociadas a la minería. Si se van al sur, en el sur también pueden encontrar poblaciones indígenas, pueden encontrar también descendientes de europeos que tienen una lógica de ocupación diferente. Entonces realmente es pensar que tenemos culturas muy variables. Esa era en realidad para nivel de Colombia una región muy pequeña, si ustedes ven acá, pues para la extensión de Colombia es una región pequeña y más aún en las regiones en las que trabajamos, pero te podías encontrar con culturas ribereñas que viven al lado de los ríos, que viven de la pesca, que viven de la lógica que el río crece, desciende su nivel y ellos entienden y saben cuándo va a crecer, cuándo va a descender, tienen construcciones palafíticas, ¿cierto? Ya están adaptados un poco a ese ritmo. Hay otras poblaciones que son de regiones ganaderas o de regiones agrícolas en donde de un momento a otro se empezó a cultivar café. Hace unas décadas empezó digamos, cultivo masivo de café, o ahora hay reforestadoras, por cierto, algunas de ellas chilenas, que están cultivando pino, por ejemplo, en regiones donde el pino no es originario. Entonces un poco es como entender que todas estas distintas lógicas afectan también la manera en que las comunidades conviven con ese entorno. Entonces, ¿qué fue lo que quisimos ver en este enfoque? Lo que quisimos indagar fue por la percepción del riesgo, la percepción de las comunidades y también la percepción de las autoridades. Un funcionario que está todo el tiempo, digamos, embebido en las obligaciones que tiene que cumplir, en 1000 obligaciones que el Estado le está demandando, él tiene una lógica diferente a la que tienen las comunidades y a veces eso es lo que es tan difícil poner en combinación.
Y de esa manera entonces lo que quisimos pues tratar fue como de entender que realmente no hay una única visión, una visión universal y digamos absoluta del riesgo, sino que tenemos que tener en cuenta que es un asunto complejo, que tiene una diversidad territorial enorme y que además tiene incertidumbres asociadas, ¿cierto? Incertidumbres desde lo social, pero también desde lo físico, o sea, aún de lo físico, cuando a alguien que es muy conocedor sobre un tema le dicen, bueno, ¿qué va a pasar con ese río ante este evento? Muchas veces va a decir, no sé con certeza qué va a ocurrir, hay una componente de incertidumbre grande aún en las áreas que llamamos ciencias duras, ¿cierto? Entonces es reconocer que realmente hay muchas incertidumbres asociadas a todos estos procesos. Entonces, por eso lo que quisimos pensar fue, esto tiene un objetivo muy básico, el objetivo, o digamos muy claro, el objetivo es cómo hacemos para llevar este mensaje de que si nosotros hacemos monitoreo nosotros mismos de los niveles de los ríos y de la precipitación, podemos ganar conocimiento y podemos fortalecernos para tratar de aprender precisamente cómo mitigar o cómo prevenir futuros desastres asociados a esto. Y que sea desde nuestra parte, que sea independiente a que una autoridad ambiental o una autoridad nacional emita un boletín diciendo desocupen, ¿cierto? Que nosotros mismos aprendamos a leer eso. Y eso es un asunto que existe en muchas comunidades. Lo conversaba también ahora con Cintia, por ejemplo en Bolivia que hay tantos descendientes indígenas o indígenas, ¿cierto? En Colombia también hay, aquí en Chile. ¿Cuántos siglos llevan ellos en sus territorios? ¿Cuánto no conocen es que cuando aquí empieza a cambiar el viento de esta manera, o en Colombia, por ejemplo, en una región ribereña, ellos sabían que el río se iba a crecer porque empezaban a crecer unos caracoles alrededor del cauce, y ese para ellos es un bioindicador de que eso va a ocurrir, ¿cierto? Hay obviamente incertidumbre asociada a eso, pero es una manera, digamos, tradicional, como ellos han convivido con ese entorno. Entonces es un asunto de reconocer que hay una sabiduría popular que también es válida y que no es solamente llegar con el radar de la TRIM, no sé, un satélite así súper potente, que ese es el que tiene la verdad absoluta y que lo que yo mida, nosotros le llamamos coquita, eso es como una fuente acá, eso en realidad, si está bien calibrado, yo puedo llevar eso a números, que números pueden servir también en términos de datos, pues que es lo que nosotros en nuestras áreas necesitamos y exigimos, ¿cierto? Entonces, aquí les presento un poco como los 4 pilares que gobernaron este proceso. Está en inglés, pues la diapositiva, pero básicamente son 4 componentes principales que gobernaron este proceso. Primero fue alrededor de una técnica, no sé si la conocen, que se llama cartografía social. Antes, cuando, digamos, yo no conocía, pues, antes como de trabajar en esto, yo me imaginaba cartografía y siempre me imaginaba un mapa georreferenciado, ¿cierto? El mapa del Instituto Geológico, el que nos da Google Earth, eso era lo que yo me imaginaba como cartografía. No tenía como esa percepción de que es cartografía social, ¿cierto? La cartografía social es una forma de investigación participativa en donde puede haber o no georreferenciación, ¿cierto? Pero en donde finalmente lo que estás poniendo en conversación es esa forma de percibir un fenómeno particular por las comunidades. Ahorita un poquito les menciono eso. Entonces, con esa cartografía social quisimos indagar por 2 cosas. Primero, es sobre la memoria de ocupación. A mí me sorprendía mucho cuando yo estaba trabajando en esto, como que yo veía que uno empezaba tenía un objeto muy sencillo y es llegar a una comunidad con un instrumento, porque tenía que entrar a indagar sobre cosas del pasado. Yo, digamos que me costó inicialmente entender como esas distintas contribuciones de antropólogos y de distintas personas que estuvieron en el proyecto. Y es un asunto pues muy básico y muy importante, y es entender por qué estamos en un territorio y por qué lo ocupamos como lo ocupamos. ¿Qué ha pasado con ese territorio? En ese sentido, la cartografía social ayudó mucho porque se logró, digamos, discutir con personas de las comunidades cómo era el clima antes. Entonces ellos dicen, no, es que aquí antes llovía más, el río era así, se cultivaba esto, pero desde hace unos años la gente empezó a cultivar esto, llegó esta empresa, cambiamos de esta manera nuestra forma de, digamos, de convivir con ese territorio, ahora vemos que el clima es de esta manera. Esa es una manera de lograr entender esos cambios que han venido ocurriendo. Y en la medida en la que uno logra entender eso, va a poder llegar un mensaje de una manera más clara y va a poder también ser más convincente para las comunidades. Es un asunto de negociación, es un asunto de
¿por qué es importante esto para ustedes? ¿Qué es importante para ustedes? Y de esa manera ir indagando. O sea, solamente es pensar en esa población de Nechí, que están inundados hace 4 años, y uno va a ir y les va a decir, es que es muy importante que usted mida, y están inundados y no han tenido atención del Estado. O sea, ¿quién va a hacer un monitoreo en esas condiciones? Hay que entender realmente, digamos, como esa historia que tiene toda esa población detrás. Y segundo, para entender precisamente esa percepción que tienen alrededor del clima y también alrededor del riesgo. De esa manera, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a poder comprender que la vulnerabilidad, si ustedes recuerdan al inicio yo les hablé que el riesgo es el resultado de 2 cosas, amenaza, que digamos la tenemos muy bien estudiada desde lo físico, pero la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad es un proceso de configuración social. O sea, esa vulnerabilidad se va construyendo en el tiempo, a partir de todos esos procesos de los que hablamos. Entonces, un poco es entender por qué son vulnerables las comunidades, para poder precisamente llegar a plantear estrategias de reducción de esas vulnerabilidades que las mismas comunidades acepten. Luego hablamos también del asunto del monitoreo. O sea, el monitoreo aquí es central, no podemos olvidar que esto no es una red de cualquier cosa, es una red de monitoreo ante un fenómeno muy particular, y entonces básicamente lo que quisimos hacer es que hubiese instrumentación del tipo, digamos, técnico, instrumentos tecnológicos, de los que utilizan en distintas redes de monitoreo legales, pues no legales, nacionales, por ejemplo, pluviómetros automáticos, etcétera, pero también utilizar instrumentos artesanales que la gente pudiese construir de manera fácil, de manera tal también que ellos hagan el monitoreo. O sea, no es solamente que ellos estén viendo un reporte que aparece en internet, sino que ellos mismos hagan el monitoreo, guarden los datos y aprendan que es que hay un ciclo anual de lluvias, que hay un comportamiento, que haya una red. Por ejemplo, si yo estoy en una zona y aguas arriba de esa zona hay otra persona con la que yo ya me comunico y esa persona tiene registros, que está lloviendo allá, yo entienda que el agua va desde la parte más alta a la más baja en esa cuenca y que yo puedo estar en peligro. O sea, generar precisamente un asunto de vínculo entre la gente, pero también alrededor de un conocimiento científico que podemos potenciar. Y un tercer componente que tenemos acá es alrededor de cómo podemos hacer sostenible este tipo de estrategias. Este tipo de estrategias no son sostenibles si no son vinculadas a la política. O sea, si esto no es algo que, digamos, que el Estado reconozca y que la política reconozca, estos esfuerzos generalmente van a desvanecer. Van a depender mucho, sí, del compromiso, digamos, de las sociedades, de las comunidades, y podrá permanecer más del tiempo que uno esperaría por ese compromiso, pero no van a tener un impacto más allá si esto no está vinculado con la política. Entonces, por eso quisimos hacer un diagnóstico en política de gestión del riesgo en Colombia, indagando en las distintas instituciones que están relacionadas con la gestión del riesgo, por cómo ven ellos el riesgo, qué es lo que la ley dice alrededor de esto, para poder vincular este tipo de estrategias como elementos que estén dentro de la política, que el Estado reconozca y que de alguna manera nos pueda servir también para la construcción conjunta de políticas. O sea, al final, esto es una herramienta política, una herramienta para que la gente pueda tener también un peso en las decisiones, porque en la manera en que la gente conoce cómo su entorno cambia y cómo la lluvia puede generarles cambios, y ellos tengan números alrededor del monitoreo que han generado, van a poder tener un poder de decir, esto es lo que pasa, yo comprendo eso. O sea, no dependo de que usted me diga las cosas como son, porque yo las comprendo. Es una manera también de darle voz y empoderar las comunidades, que digamos algunos lograron darse cuenta. Les cuento de algunos municipios donde algunos políticos de turno se dieron cuenta de eso, y cuando llegamos ellos querían decir que esa era una estrategia que ellos se habían generado, que eso era idea de ellos, que ellos estaban dando el dinero, porque veían ahí la oportunidad también política de captar atención y de captar. Y digamos que es la imagen estatal, yo creo que en casi todos lados de Latinoamérica puede estar muy desgastada en las comunidades. Un proyecto más, sí, esos vienen a decirnos que nos van a ayudar y no nos van a ayudar, hay poca credibilidad, pero al llegar a una institución como una universidad pública en la que hay credibilidad, yo supongo que aquí la gente cree en la Universidad de Chile, allá creen en la Universidad de Antioquia, tienen como respeto hacia esa institución, eso, digamos, de alguna forma facilitó el acercamiento, pero de todas maneras existen muchísimas, digamos, prevenciones para aceptar este tipo de estrategias cuando el abandono estatal es una realidad. Y finalmente, todo ese trabajo estuvo siempre permeado a partir de una estrategia comunicativa y pedagógica
que siempre buscó ser como muy articulada con cada comunidad, y vamos a ver a continuación que utilizamos distintos tipos de herramientas pedagógicas y comunicativas como precisamente para poder llevar este mensaje y poder trabajar de mejor manera con las comunidades. Todo esto que les digo pues se relaciona finalmente para poder tener una red social de monitoreo ambiental, pero que sea también sostenible desde lo político. Porque la idea es que esto realmente no sea una experiencia de un solo proyecto, sino que esto vaya generando poco a poco, es un proceso de larguísimo plazo, pienso yo, pero vaya generando lo que queremos, y es reducción de vulnerabilidad. Entonces, básicamente lo que nuestra estrategia pedagógica quería era entender que el riesgo no es solamente amenaza, sino que hay una vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad lo vamos a comprender desde lo social y también desde lo físico. Y de esa manera entonces vamos a poder entender realmente que la vulnerabilidad es un proceso de configuración social que tiene una componente social y cultural muy grande, y que en la medida en la que la podamos entender de esa manera podemos llegar, digamos, a una estrategia que sea aceptada también desde las poblaciones, pero que también tenga una viabilidad política, porque de otra manera esa estrategia muere si no tiene una viabilidad política. Bueno, entonces alrededor de ese proceso de cartografía social, ¿qué fue el que implementamos? Ese es un proceso, como les decía, es digamos una de las herramientas que hay para investigación participativa. Es una metodología de investigación que busca la construcción colectiva de conocimiento y acción. Entonces hay distintas formas de generar esa participación, esa cartografía social, y una de ellas, tal vez es la más conocida, lo que se llama mapeo colectivo. Entonces no necesariamente de comunidades, pueden ser actores institucionales, sentarse precisamente alrededor de discutir, pero dejar esa discusión de alguna manera en mapas que pueden ser georreferenciados o no. En este caso pues es un ejemplo que puse en cómo ellos perciben su territorio, pero en donde, por ejemplo, uno de los ejercicios que se hizo fue grupos de gente más joven, grupos de gente mayor, cómo era su municipio antes y cómo es ahora, y se logró obtener ese paralelo entre esas dos cosas, y se podía ver, por ejemplo, cómo niños o cómo gente más joven percibía su territorio y personas adultas lo percibían de otra manera. Lograron algo bien importante de este tipo de metodología, es que finalmente devela las relaciones de poder en el territorio. Un asunto muy complejo, pues que como que con esto yo logré darme cuenta que realmente es mucho más grave de lo que yo me imaginaba, y es el asunto de tenencia de la tierra. ¿De quién es la tierra? La tierra no es de la gente, la tierra es de las empresas, de las multinacionales, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de Colombia, ha habido una expropiación de tierras por parte hasta del mismo Estado, de paramilitares, de guerrilla. Entonces la gente no tiene tierra, ¿cierto? La gente está en el lugar en el que le tocó estar. Muchos de ellos, a veces las personas dicen, pero claro, ¿cómo no se iban a inundar si se fueron a vivir al lado de la quebrada? Es que no saben que ahí no deben vivir, y ¿dónde más van a vivir si no tienen dónde estar? Entonces es un poco de entender que claro que sí hay mucha inconsciencia por parte, digamos, del habitante común, que se da también mucho facilismo, sin duda eso ocurre, que a veces es el otro error en el que caemos, es esperar que el Estado lo haga todo, porque es que el Estado tiene la culpa de todo, pero también es entender que hay condiciones que son realmente extremas, hay personas que están en las condiciones que están porque finalmente el modelo de desarrollo que tenemos, todos estos modos extractivos de esta economía, pues nos han llevado ahí, ¿cierto? Entonces realmente es un asunto pues de una crisis humana, finalmente, que se ve representada pues en esta vulnerabilidad. Entonces para eso lo que hicimos fue trabajar como en tres instancias que le llamamos momentos en ese proyecto. El primero fue, esos nombres surgieron a partir de un grupo muy interesante que se logró formar, una politóloga, geóloga, antropóloga y socióloga ingeniera, que pensaron mucho como alrededor de estas cosas. Entonces ellos le llamaron al primer momento conexiones y desconexiones en el tejido de la vida. Un nombre que yo desde mi formación académica no hubiese utilizado, pero recurrían mucho pues como al juego de palabras y a llevar mensajes que fueran un poco más profundos. Básicamente lo que se quería en esa parte era trabajar alrededor de la cartografía social para reflexionar alrededor de esa memoria de ocupación y de esos cambios que han ocurrido en el clima. Esto, por ejemplo, son fotografías ya así de nuestro proceso. Esto es el caso, este señor es el hijo de un líder comunitario en esa región de Caño Pescado, que fue de las fotografías iniciales que le mostré.
en donde ellos están mostrando aquí el río Cauca, están mostrando entonces cómo están subdivididas sus territorios, incluso decían aquí vivían antes los fulanos, los sutanos, ¿cierto? Distintas familias, ellos hacían esto, toda una historia alrededor de reconstruir esa memoria. ¿Y qué permitió eso? Entonces eso lo que permitió también fue algo bien importante que ha sido también una de las fallas en los sistemas de alertas tempranas actuales, y es que se tiende a pensar que el único saber qué vale es el científico, el que diga un instrumento electrónico, el que diga alguien con un determinado nivel, un título de, qué sé yo, de ingeniero o de geólogo, ese es el saber, el que tiene la gente, ese no tiene ninguna validez. Entonces un poco lo que se quiso aquí fue poner como una reconciliación entre ese saber científico y ese saber local, pero que al final se pueden repotenciar, ¿cierto? Pueden generar contradicciones en algunos casos, pero también pueden ser una manera pues de fortalecer esos elementos que nosotros tenemos. Y otro de los, digamos, elementos importantes que nos permitió la cartografía social, esto sí es un mapa georreferenciado, esta es una fotografía, esto es un mapa pues del Instituto Geológico de Colombia, en donde está la región de estudio, este es un municipio que se llama Cisneros, en Antioquia, y básicamente lo que se hizo fue trabajar en conjunto con las comunidades y también con actores institucionales para identificar las regiones que ellos percibían estaban ante mayor riesgo. ¿Por qué? Porque también es atender las necesidades de, digamos, de las comunidades. Alguien puede llegar y decir, no, es que aquí vamos a hacer esta obra, vamos a poner este instrumento porque es que aquí necesitamos que sea, pero las personas piensan que ahí no debe estar, piensan que debe estar en otro lugar. Obviamente eso todo tiene que ser con argumentos, ¿cierto? Pero es un asunto de conciliar y de llegar a concertaciones, y un poco eso fue lo que se buscó acá. Todas las regiones o casi todos los puntos en los que se trabajó, que fue la zona piloto en la que se implementó la red, fueron seleccionados de manera colectiva. A veces ocurría que había intereses políticos o intereses particulares de algunos, digamos, individuos que querían que la atención fuera en una región, pero en la medida de lo posible pues se trató de manejar de una manera más concertada. Un segundo momento que se le llamó Voces del Agua, Voces de la Tierra, y básicamente ahí lo que se quiso hacer fue indagar alrededor del clima. ¿Qué percibimos del clima? ¿Cómo ha cambiado el clima? ¿Qué hacemos cuando estamos en riesgo? ¿Sí? ¿Qué hacemos para prevenir determinado, digamos, incidencias relacionadas, por ejemplo, con la precipitación? Y ahí es, por ejemplo, donde surgían esas historias que antes los abuelos contaban que había un caracol alrededor del cauce, entonces eso significaba que el río iba a subir. Diferentes maneras como digamos, nuestros antepasados han leído ese clima. Nosotros como citadinos, pues, y como tan occidentalizados hemos perdido mucho ese contacto, pero quedan muchas poblaciones en donde eso todavía existe. Entonces, por ejemplo, esto fue la primera fase pues, de trabajo con la gente. Esto en realidad es una botella de gaseosa, de bebida, que estaba calibrada debidamente. Aquí está la escalita, pues ahí no se logra ver bien, pero ahí está la escala en donde está ese milímetro de lluvia. Con la gente trabajamos qué significa 1 milímetro de lluvia, cuánto pesa 1 milímetro de lluvia, para entender que cuando llovieron 10 milímetros, eso es un peso de tantas toneladas ahí en el suelo, y que cuando eso se va acumulando, eso explica por qué esa montaña se viene abajo, ¿cierto? Un poco entender esa conexión entre esos procesos físicos. También se trabajó, por ejemplo, alrededor de calendarios lunares, como para entender, no es que cuando hay luna llena, creo que es luna menguante, me corto el pelo, siembro esto. Hay distintas maneras como de percibir que ante un ciclo que es el de la luna, ¿sí?, hacemos y tomamos determinadas decisiones en nuestro vivir cotidiano. Entonces un poco es eso, es entender. Hacíamos también calendarios anuales, cuando llueve más, cuando llueve menos, cuando es la época de cosecha de estos productos, cuando ocurre esto, para entender también que todo eso está finalmente relacionado. Y finalmente hubo una tercera parte que se le llamó potencias y reconexiones, en donde básicamente lo que queríamos hacer era establecer acuerdos y compromisos entre las distintas, digamos, actores que estaban en esa red en cada municipio. Entonces, como les dije, se hizo un esfuerzo de tratar de vincular a las personas de las autoridades, de los municipios, como alcaldes, encargados de, pues, como de los comités de emergencia, etcétera, para que se vincularan al proyecto. En muchos casos hubo escuelas, hubo bomberos, personas de la defensa civil que son voluntarios, etcétera.
encargados con la gestión del riesgo para participar en el proyecto, y lo que se quiso hacer fue establecer, bueno, yo soy parte de la red, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué estoy dispuesto a hacer? Eso depende mucho, como casi todo en la vida, de la voluntad del individuo, de la voluntad política. Hubo municipios en los que la experiencia fue muy positiva. Por ejemplo, escuelas que todavía siguen haciendo monitoreo, niños que tienen unos profesores muy líderes que están con ellos haciendo ese trabajo. Incluso funcionarios públicos muy interesados y que están con un interés genuino en esto, pero también se encontró el otro caso en el que no hay cohesión, en el que no hay interés, y es una realidad, ¿cierto? Entonces un poco es pues un proyecto, digamos, muy masivo porque eran 80 realidades distintas, pero fue como poder hacer un panorama de que realmente hay condiciones muy desfavorables para las poblaciones, donde esa vulnerabilidad ha venido creciendo mucho en los últimos años. Entonces, por ejemplo, hubo una actividad que se realizó que se llamaba Cartas para la Red Social de Monitoreo, y estas son las personas, niños, no necesariamente niños, también adultos, escribían qué están dispuestos a hacer para mejorar, digamos, las condiciones en su municipio respecto a esto, pues que está muy centrado en estos desastres asociados con la lluvia. Aquí pues vemos como las personas, estas son las reglas o miras que se pusieron en los ríos, en los cauces para medir el nivel. Aquí está cartografía social. Hubo una actividad, cada una de esas personas que viajó a los municipios eran personas de distintos, digamos, niveles de formación y como de distintos orígenes. Habían politólogos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, había ingenieros. Formamos una dupla de alguien del área social y de alguien de la ingeniería, para que fueran a los municipios y se encargaran del trabajo con la gente, pero también de explicar alrededor de los instrumentos, cómo se instalan, cómo se leen, etcétera. Solamente el plantear esa dupla generó, digamos, una fricción muy grande, que fue, digamos, hasta cierto momento complejo de manejar en el proceso, porque tendemos a pensar que el de las áreas sociales habla carreta, como decimos nosotros, solo habla y no opera, y el de las ciencias sociales piensa que el ingeniero no le importa a la gente, que está solamente para producir, que solamente quiere construir su carretera o montar su máquina, ¿cierto? Entonces eso era una conversación que es bien compleja, que estamos bien distanciados desde la formación. A mí en ingeniería jamás me llegaron a hablar de un antropólogo, jamás me llegaron a decir que si usted quería hacer una vía tenía que conversar con la gente, y que no, eso jamás me lo llegaron a mencionar a mí en mi formación. Yo creo que cada vez se va permeando un poco más de eso, pero es como para mostrar realmente lo complejo. Yo supongo que en el CR2 también puede haber algunas fricciones alrededor de eso, de qué saber es el que prevalece. Bueno, y como les decía, pues todo este trabajo estuvo permeado por esa estrategia pedagógica y comunicativa. Pero aquí quiero resaltar como unos elementos muy lindos que se lograron desarrollar alrededor de la comunicación, que consideramos siempre un elemento fundamental, y es que tratamos de trabajar alrededor de esos dos instrumentos que queríamos dejarle a la gente: el pluviómetro, que está aquí, y el limnímetro. El pluviómetro se llama pluvio y el limnímetro se llama limni, y estuvo siempre, digamos, como un elemento de recordación en todos los elementos comunicativos del proceso. Utilizamos distintas formas, pues yo creo que no hay mucho tiempo, pero les puedo compartir programas radiales. Hicimos programas radiales alrededor de Pluvio y Limni. Pluvio y Limni llegan a un municipio con unos personas que trabajan en la gestión social, tienen que instalarlos, entonces es como alrededor de eso y por qué son importantes para, digamos, la subsistencia de las personas. Generamos una historieta, un cartoon impreso que se llama Agente Verde, ahora les voy a mostrar, también alrededor de Pluvio y Limni. Utilizamos un blog, se generó un blog que lo que quería hacer era visibilizar a la gente, en ningún momento visibilizarnos nosotros pues como entidad ejecutora, sino la gente. ¿Qué dice la gente? Historias de la gente, entrevistas, las personas, pues estos chicos que trabajaron con nosotros en los municipios lo que hicieron fue generar, por ejemplo, narraciones, fotografías, entonces cada vez se ponía una historia diferente que mostraba a la gente, ¿cierto? Porque es un asunto de uno verse reconocido en un proceso, de ver que se le está reconociendo a las personas que participan y que son parte importante. Sin ese tipo de vinculación es difícil que haya como un compromiso, que uno se sienta representado, que hace parte de cualquier tipo de red. Facebook, Twitter, videos didácticos en YouTube, etcétera. O sea, como distintas estrategias que yo sé que en el CR2 también utilizan. Nosotros los centrábamos bastante en la gente. Este, por ejemplo, es el blog. Aquí pues se podían ver como distintas noticias
imágenes constantemente. Aquí, por ejemplo, están los dos instrumentos, aquí uno podía escuchar esos microprogramas radiales o ver, por ejemplo, la historieta. Aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de esas cartas a la red social de monitoreo precisamente para establecer compromisos. Aquí vemos, por ejemplo, un reportaje que hacía nuestra comunicadora en este trabajo. Fue cuando se instalaron los lluviómetros, la gente le llamó lluviómetros, a los pluviómetros, lluviómetros, y es esto que vemos aquí azulito, alargadito. Se instaló en una escuela, ya están todos los niños de esa escuela en Gómez Plata, está con el perrito, y entonces la historia alrededor de esto, siempre visibilizando a las personas. Esta es, por ejemplo, la página en Facebook. Aquí hay un escrito que generó uno de los antropólogos que trabajó como nosotros, que le llamó El diario de un chancho, reflexiones para la gestión local del riesgo. Por aquí vemos también imágenes de los distintos procesos de instalación de los instrumentos. Esto es algo que me parece bien lindo, que lo generaron la comunicadora y uno de los antropólogos. Se llama Confesiones de un río, y es un río que está contando su historia. En la medida en la que el río va recorriendo el territorio, se encuentra con personas, y esas personas son personas reales de la red que nos contaron la historia. Entonces es como una narración bien linda alrededor de todo este proceso que desarrollamos. Aquí está, por ejemplo, en Twitter. Con Twitter hubo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Twitter es una herramienta que es muy potente en actores institucionales. Entonces hubo, por ejemplo, un caso de un municipio en el que se presentó una emergencia y la comunicadora retuiteó eso y se logró atender esa emergencia, ¿cierto? Entonces pudimos ver, por ejemplo, que son cosas muy puntuales con actores muy institucionales, pero que tienen una validez bien importante. O sea, todas estas redes fueron cruciales. Este Facebook y el blog, súper importantes. Cuando de repente estaba quieto, que no se ponía nada nuevo, la gente preguntaba qué pasó, por qué no están poniendo nada. Se logró ver como una especie pues de conexión, y eso es el asunto, hay que mantener esa conexión. Se acaba el blog y se va perdiendo esa conexión con la gente. Entonces es un asunto de una inversión de largo plazo, que es lo que es tan difícil también de obtener. Estas son las historietas. Aquí solamente pues pongo una partecita de la historieta. Es cuando llegan los dos gestores a un municipio, y aquí están Pluvio y Limni, entonces ellos se conocen y dicen para qué sirven. Entonces pues pueden como leer alrededor de por qué es importante esta instrumentación. Esta es la segunda parte de la historieta. Les resumo esta historieta. Aquí Pluvio y Limni se conocen, el uno cree que mide mejor que el otro, tienen ahí como cierta rivalidad, pero después como que se la logran llevar bien y los instalan. Pero después lo que pasa es que los abandonan. Entonces aquí está Limni toda quebradita, al lado de la quebrada, con un sapito por acá. Y aquí está el perrito, el pluviómetro, que lo usaron como recipiente para que el perrito tomara agua. Están abandonados y aparece como el contexto pues de algo que ocurrió en el municipio. Entonces un poco la reflexión de que tenemos que estar en constante monitoreo. Sigue la historieta, pero aquí solo puse pues como esas partes. Y esto último, en términos de lo comunicativo, me pareció excelente. Esto es algo que yo no había visto, es una herramienta gratis, se llama Maypi, y te permite georreferenciar imágenes, georreferenciar relatos para, digamos, construir una narración. Las imágenes son soportadas en Google Earth, entonces ustedes aquí lo que ven son distintas locaciones en las cuales estuvimos, y en cada uno de esos globitos que ustedes ven aquí, ven distintos tipos de información. Fotografías, por ejemplo, esta fotografía me gusta mucho. Este es alguien en Caicedo, uno de los miembros de la red, que está pues se siente muy bien porque está haciendo, aquí se ve en las fotografías con las que se trabajó, o sea, se ve reconocido, es natural la risa de él, pues fue como espontánea la fotografía. Aquí hay elementos de cartografía social, o por ejemplo fotografías. Esto fue la inundación en Belmira, que es del archivo fotográfico que teníamos, un poco para entender que aquí hay una complejidad espacial muy grande, que por aquí hay distintos ríos, que son distintas formas de usar el territorio y que la vulnerabilidad se configura alrededor de distintas cosas. Esto es como bien potente para poder entender y darle, digamos, como mayor valor a lo de la cartografía social, sobre todo si pensamos en que queremos una cosa georreferenciada. Entonces aquí ya vemos un poco más espacialmente este asunto de la vulnerabilidad. Estos son los instrumentos, este es el pluviómetro, aquí está el limnímetro. Esos son los instrumentos manuales que se dejaron en las poblaciones,
Pero como les dije, también se trabajó en instrumentos automáticos que digamos, el sistema de transmisión de datos lo desarrollaron unos estudiantes de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Electrónica, y estos se instalaron en compañía de las comunidades, pero también de las instituciones. De hecho, quedaron en alcaldías, en colegios, en escuelas, donde podían tener seguridad, porque tienen panel solar y esto se lo roban de una. Eso pues pasó. Esos son los limímetros que se pusieron en los ríos principales de la jurisdicción. Aquí se logra ver el instrumento, también tiene un panel solar, y tristemente esto ha sido objeto de vandalismo. Ahora se ha continuado trabajando en eso y se ha mejorado la tecnología, pero los paneles los han tumbado pues con piedras. Ha sido como un asunto pues de un proyecto piloto también, de enfrentar esas dificultades. Se instaló un medidor de humedad de suelo también para tener esa medición, esto más como un asunto experimental, pero como les decía, todo alrededor como de la interacción con la gente. O sea, este aparato solo, así sea muy automático y transmuta muchos datos, o esta regla solita o esto solo, no tiene un sentido, no tiene un valor, si no hay una interacción alrededor de eso. Entonces un poco era como lo que se quería llevar. Y yo creo pues ya para finalizar que todo esto al final nos lleva pues es como a la reflexión de cómo es que nosotros ocupamos nuestro territorio. Aquí pues hay algunas imágenes, todas son de Colombia. Miren por ejemplo lo que ha causado la minería en la región de, les voy a mostrar por dónde es, aquí en este mapita se veía. Esta región por acá ya es la llanura de inundación del río Cauca, que es el segundo río más grande de Colombia, y alrededor de esa región ha habido minería hace muchos años. Y esas son cicatrices que esa minería de oro principalmente ha generado en la región. Entonces uno piensa, bueno, aquí hay unas actividades económicas que benefician a ciertos grupos, pero entonces las poblaciones que viven alrededor, ese por ejemplo es el municipio de Nechí, ese es el río Cauca, ¿cierto? Viven en toda la ribera del río Cauca. Entonces uno dice, si este río que es llanura de inundación, o sea, ese río ya tiene esas márgenes totalmente expandidas y estamos poniéndole sedimentación y sedimentación de estos procesos, ¿cómo no se va a desbordar el río? ¿Cierto? Entonces es entender también esa altísima vulnerabilidad en la que está, pero también cuál es el plan de ordenamiento territorial de ese municipio, o sea, qué es lo que están haciendo las autoridades, por qué permiten cierto tipo de actividades, cierto tipo de construcción, cuando no debería ser así. Y pues finalmente a mí esta me gustó mucho, incluso me gustó el nombre de la página, Geofumadas. Aquí lo que están hablando todos estos es cómo qué es lo que vamos a hacer en este territorio. Entonces está el economista que solo piensa en dinero, la chica que quiere tener una ciclovía y que sea amigable con los ciclistas, está el señor que quiere pescar, ¿cierto? Todos queremos hacer distintas cosas en ese territorio, queremos algo distinto de ese territorio, pero entonces ¿cómo llegamos a un acuerdo de cómo lo queremos ocupar? Entonces yo creo que al final pues es como esa reflexión. Este proyecto es una mirada a esa problemática que tenemos y es una realidad, ¿cierto? Sabemos que el cambio climático es una realidad por un lado, pero que la creciente vulnerabilidad en las comunidades es otra. Entonces eso es retroalimentación positiva, eso es generar un efecto en cadena de peores, digamos, manifestaciones de ese cambio climático, que claramente eso ya está demostrado. Quienes sufren más ante estos cambios son las poblaciones más vulnerables, que están asociadas pues, a la pobreza también. Entonces era un poco como contarles, pues salido como de lo que típicamente de pronto se conversa en el seminario, una experiencia pues que tuvimos hace ya un par de años.